Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Amén, ¿no? La Escritura dice que hoy es el día, ¿no? En que alabamos a nuestro Dios, ¿no? Y también hay muchos salmos que dicen que qué hermoso es que habitar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Entonces hoy, ¿cómo estamos? Bien, ¿no? Porque este día lo hizo Dios para que lo alabáramos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Vamos a continuar hablando acerca de una gran fe y sobre todo estamos en la parte de qué cosas nos muestra la Escritura que podemos hacer para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se incremente. Rápido, resumiendo, o sea, muy rápido, resumiendo un poco lo que ya hemos estudiado, es uno, Dios se admira de nuestra fe, ¿no? Dios se admira de la fe del ser humano. Y como consecuencia de eso, Dios quiere que tú tengas una gran fe. Dios quiere que tu fe se mejore, se afirme, crezca. Lo que vimos después es que practicar la palabra, practicar lo que dice la Escritura, nos ayuda a crecer en nuestra fe. No solo, dice la Escritura, no solo escuchar, sino hacer. Inclusive dice que si escuchamos y no lo hacemos, somos como necios, ¿no? Que fundan sobre la arena su casa, pero que si escuchamos y practicamos, entonces pues estamos fundando nuestra familia, nuestra casa sobre la roca. Y después de escuchar esto, que Dios quiere que nuestra fe crezca, que una manera de hacerlo es no solo escuchando, sino llevándola a la práctica. La semana pasada hablamos de cómo Dios quiere que cuidemos nuestras relaciones y que Dios quiere que tengamos relaciones no que nos hagan dudar o menguar en nuestra fe, sino relaciones que nos ayuden a crecer en nuestra fe. Y lo importante que es entonces en ponernos en lugares, en ambientes donde nos ayuden a que nuestra fe crezca, ¿no? Y hoy vamos a seguir hablando de otra cosa que nos muestra la Escritura, ¿no? Que necesitamos hacer y que eso va a ayudarnos a reforzar nuestra fe, ¿no? Y es bien importante que vuelvan a recordar, ¿no? Y lo importante de lo que vamos a enseñar hoy y lo que vamos a leer hoy es que también está dentro del mismo Sermón de la Montaña, ¿no? Acuérdense en qué acababa el Sermón de la Montaña, ¿no? Si tú escuchas y lo pones en práctica, vas a fundar sobre la roca tu casa. Pero si tú escuchas y no lo haces, en realidad eres un ¿qué? Necio. Y vamos a hablar de disciplinas personales, ¿no? De disciplinas que cada uno de nosotros debe de tener en su vida. Para empezar, cuando escuchamos la palabra disciplina es algo que a lo mejor no nos agrada, ¿no? Podemos dar muchas definiciones, pero alguna puede ser algo que debemos hacer y no queremos que hacer, ¿no? Muchas veces la disciplina es así, es algo que tenemos que hacer en un principio, pero que muchas veces nos cuesta o no queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos que disciplinarnos más en levantarnos temprano, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor llego tarde a la escuela o que no aprovecho el día como debe de ser, sé que me tengo que disciplinar para levantarme temprano. Y muchas veces para hacer eso a lo mejor me tengo que disciplinar para dormirme más temprano, ¿no? Y hay gente que batalla con eso, así, ay, es que lo sabes, ¿no? Sabes que necesitas disciplinarte en tu hora de dormir, ¿no? Es como, ahora Daniel que va a la guardería, entra a 8:30, sabemos que lo tenemos que dormir a cierta hora, porque si no al otro día batallamos ¿para qué? Para levantarlo, ¿no? Y recuerdo los primeros días que le dijimos, ya quise dormir, era un berrinche grande, no. Y ayer, a medida que él se va disciplinando, cada vez hace menos berrinche. Ayer le decíamos, a dormir, sí, ¿no? Entonces, algo que a lo mejor, por ejemplo, es gastar menos, ¿no? Muchos de nosotros decimos, necesito disciplinarme en mis finanzas. O comer mejor, ¿no? Yo a veces no soy tan bueno en esto, pero yo sé que me tengo que disciplinar en comer mejor. Y es algo que tengo que hacer, que yo sé que tengo que hacer, pero que muchas veces no quiero hacer. A veces digo, ya no voy a tomar refresco. Y si hoy voy a la calle siempre pienso, una coca. Solo una vez el domingo y ya en toda la semana no tomo
más refresco, ¿no? Pero en la semana digo, bueno, otro vasito, ¿no? Y aunque no los crean, a lo mejor también algunos tenemos que tener tiempo de descanso, disciplinarnos en apartar un momento para descansar. Yo he conocido a gente que toda la semana se está trabajando, ¿no? Se para a las 7, son las 10 de la noche y acaba de trabajar, y el sábado igual. Y muchas veces ni siquiera es por necesidad, sino ya al principio era una necesidad, pero se ha vuelto tanto que no se dan cuenta que también su cuerpo necesita que descanso, ¿no? La Escritura nos dice que lo necesitamos, ¿no? A lo mejor algunos de nosotros necesitamos disciplinarnos para trabajar, para ponernos a hacer algo, y a otros necesitamos disciplinarnos para el descanso. A lo mejor es lo que necesitamos hacer, decir, necesito tanto tiempo, ¿no? Ni en exceso, ni no tenerlo, ¿no? Pero en general la disciplina es algo que debes hacer, pero sobre todo al principio que te cuesta mucho trabajo que hacer o que no quieres hacer. Fíjense lo que dice Hebreos 12:11 de la disciplina. Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla. En otras versiones dice al momento de ejecutarla, de hacerla, ¿no? Claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien a veces tristes. Pero después de ser ejercitados en ello, me gusta mucho esta palabra, ejercitados, o sea, de llevarlo a la práctica, no de hacerlo una vez, ¿no? Sino es como cuando tú haces ejercicio. Si vas a correr un día, ¿sirve de algo? Dice, no, por lo menos tienes que correr 3 días a la semana, ¿no? Y muchos queremos ir un día y el otro día ya haber bajado 5 kilos o 6 kilos, no. Dice, pero después de ser ejercitados en ella, tal vez la otra manera de decirles, de ser constantes en ella, nos produce, ¿qué? Un fruto apacible de justicia. Y hoy yo quiero hablar bueno, antes de eso, ¿no? Ya vimos que la disciplina no agrada, es lo que dice este versículo. No nos agrada, pero al final, si lo ejercitas, si te vuelves alguien constante, te va a traer un beneficio. Una manera de decir es hacer lo que no quieres ahora para hacer lo que quieres después. Es como con los muchachos cuando están estudiando, le decimos, échale ganas. Va a haber un momento en el cual vas a tener vacaciones y vas a poder hacer lo que quieras, pero durante el semestre apúrate, ¿no? Te esfuerzas, te disciplinas para después a lo mejor disfrutar de un periodo de vacaciones. Pero ¿qué pasa? No se disciplinan, entran tarde, no hacen la tarea y después están cursando todas las materias que deben y no tuvieron un periodo de vacaciones. Y algo que también es algo bien importante, no lo dice este versículo, pero también nos lo llega a dar a entender. Al principio puede ser pesado, pero a medida que tú te disciplinas y lo empiezas a hacer, llega un momento en que se vuelve hasta algo placentero, algo normal. Es por eso que tú dices y conoces a gente que dice, es que yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, también los domingos, y tú dices, ¿sí? Sí. Y se me hace algo normal, ¿no? Yo recuerdo que a mí no me gustaba leer. ¿A cuántos les gusta leer? A ver, levanten la mano. Es una buena cantidad, aunque no son muchos, ¿no? No me gustaba leer. Hasta yo decía, ay, tengo que leer, ¿no? Pero llegó un momento que por alguna necesidad yo dije, bueno, tengo que empezar a leer y a ser más disciplinado. Y empezaba a leer y de nueva cuenta no me gustaba mucho, pero a medida que fue el tiempo ya no solo fue por obligación, sino fue algo que me empezó a agradar. Es como con la comida, ¿no? Yo conozco gente que le gusta comer verduras, que les gusta comer ensaladas, que le gusta comer sano. Y en un principio no era así, decía, ay, es que no tanto, pero a medida que su cuerpo fue disciplinándose en eso, su mismo cuerpo ya no le hacía feo, sino fue algo que le empezó a gustar, algo que le empezó a agradar a su cuerpo. Y ahora lo come así, dice, es que sí puedo comer carne, me gusta, pero me gustan mucho las verduras, me gustan mucho las espinacas, ¿no? O sea,
tu cuerpo también se va adaptando y tu cuerpo se va haciendo placentero a aquellas cosas. Ahora, Jesús, las disciplinas que vamos a estudiar hoy, Jesús confía en que sus discípulos lo harían. Jesús está seguro que si nosotros somos discípulos de Él, nosotros las vamos a llevar ¿a qué? A cabo. Porque Él las hacía. Y un discípulo es un seguidor ¿de quién? De alguien. Y nosotros somos seguidores ¿de quién? De Cristo. Jesús está seguro que estas disciplinas que vamos a estudiar hoy son parte de tu vida. A lo mejor no, pero es lo que Jesús espera de ti. Es lo que Jesús está confiando en ti, que sean parte de tu vida. La primera es ser generosos, es dar. Y ahorita vamos a ir a la Biblia, ¿no? Porque no nada más se me ocurrieron a mí. La primera es dar, ser generosos. La segunda es, y de eso luego hablamos mucho y decimos que necesitamos hacerlo, es la oración en nuestra vida. Y la tercera es una que híjole, a muchos no les gusta y yo creo que si levanto una encuesta, muchos nunca lo han hecho o muy pocas veces, es el ayuno, ¿no? La generosidad, el dar, la oración y el ayuno. Las dos primeras, sobre todo el dar y la oración, son cosas que hacemos como una reacción. Jesús y Dios no está esperando que solo sea una reacción, sino que sea algo constante en tu vida. ¿Por qué digo que lo hacemos como una reacción? ¿Tú ves necesidad? En la iglesia incluso, o con gente, y entonces dices, voy a ¿qué? A ser generoso. Pero mientras no ves esa necesidad, tú puedes pasar y decir, pues es que, y no ser generoso, sino la generosidad normalmente que tenemos nosotros es como consecuencia a una reacción. ¿Ves necesidad? Entonces soy generoso y doy. Si no veo necesidad, entonces normalmente no lo hago. Pasa lo mismo con la oración. En muchos de nosotros tenemos problemas, tenemos enfermedad, hay situaciones difíciles en nuestra vida. Empezamos ¿qué? A orar, a pedirle a Dios, a decirle que Él se manifieste en nuestra vida. Inclusive hablamos por teléfono, vamos con otros y le decimos, ora por mí, porque mi matrimonio está mal, porque me quedé sin trabajo. Por muchas cosas empezamos como una reacción. Pero normalmente en la vida de muchos cristianos, cuando todo está tranquilo, cuando está bien, la oración ¿qué? Es menor. La oración a veces ni siquiera existe. Y lo interesante de la tercera, y eso es algo que he aprendido con mi vida de cristiano, en la mía, y también como pastor, es que normalmente, salvo excepciones, esta tercera, que es el ayuno, no la hacemos aunque haya necesidad. La realidad es que en la vida del 90, yo diría 95% de cristianos, el ayuno ni siquiera existe. El ayuno ni siquiera ha sido parte de su vida, ni siquiera lo han intentado. Algunos lo han intentado una vez, como eso de salir a correr, y dijeron, ay no, me cansé, me dolió la cabeza. No, pues a todo mundo nos duele la cabeza cuando dejamos de comer. Todo mundo nos sentimos débiles, ¿no? La realidad es que las dos primeras he visto que normalmente las hacemos como una reacción. Y la tercera hasta nos brincamos, y cuando vemos eso en la Biblia nos lo brincamos o decimos como Isaías, no, el ayuno que a Dios le agrada, no es, no, pero hay otros un montón que nos hablan de abstenernos del alimento. Y Dios quiere que cada una de estas sea una disciplina en tu vida. Ahora, abran sus Biblias en Mateo 6, 1 al 6. Mateo 6, 1 al 6. Antes de empezar a leer, en este contexto, en estos versículos que vamos a leer, Dios o Jesús está refiriéndose a la vida personal de cada uno de nosotros. En este contexto, estas disciplinas tienen más que ver con nuestra fe que con la fe de los demás.
Por ejemplo, en otras partes nos muestra que la oración es muy importante hacerla en comunidad, es muy importante para beneficio del otro, ¿no? ¿Cuántos están orando porque una persona que no conoce a Cristo conozca a Cristo en este momento? Y lo oran porque saben que eso es importante. Pero en este contexto, Jesús nos está diciendo lo importante que es para ti, lo importante que es para tu fe cada una de estas disciplinas. La fe es como un músculo. A medida que tú lo ejercitas, a medida que tú ejercitas esas disciplinas, tu fe va a crecer. A medida que tú ejercitas la oración, a medida que tú ejercitas la generosidad, a medida que tú ejercitas el ayuno como una disciplina en tu vida, tu fe se va a ir fortaleciendo, porque estas cosas nos ayudan a ejercitar la fe. Si se dan cuenta, al principio dice, cuando leíamos Hebreos, pero después de ser ejercitados en ella, estas cosas nos ayudan a ejercitar, a ser disciplinados y van a ejercitar nuestra fe. Nuestra oración no solo va a depender como una reacción a la necesidad, sino vamos a tener una vida constante de oración. Y cuando vengan las pruebas, nuestra fe va a estar fortalecida. Vamos a ser generosos y vamos a tratar de ejercitar nuestra generosidad, no como una reacción a la necesidad, sino Dios quiere que tengamos una vida totalmente de generosidad a cada instante. Aunque tú no veas necesidad, que sigas siendo generoso. Y en el ayuno también. Mateo 6, 1. Dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia. Yo puse entre paréntesis, disciplinas personales. Cuídense de no hacer estas obras que son justas delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa, ¿no? La primera pregunta que podríamos hacer es, ¿por qué haces las cosas? ¿Por qué oras? ¿Por qué das? ¿Por qué ayunas si es que lo estás haciendo? Jesús dice, el primer punto es, no lo hagan para complacer a los demás. Voy a decir algo, ¿no? No lo hagas porque yo te lo estoy pidiendo. Al final creo que no soy yo el que lo está pidiendo. No lo hagas porque tu pastor lo pide. No lo hagas para sentirte superior y para decir, uy, fíjense, es que yo me paro a orar todos los días a las 4 de la mañana. En cierto sentido lo que está diciendo Jesús, no muestres esto a los demás. Cuando eres generoso no lo tienes que anunciar. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Y luego Jesús dice, porque si lo hacen así, no van a recibir nada de parte del Padre. Entonces, nos recuerda que este pasaje nos recuerda la intención de tu corazón es importante. El por qué haces estas cosas es importante. Y sigue diciendo, por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace tu derecha, para que tu limosna, tu ofrenda, y en este contexto no se refiere solo a lo de la iglesia, sino también afuera de la iglesia, sea en secreto.
Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. De ahí me voy a brincar al versículo 16. Me brinqué el Padre Nuestro, que es la manera en que Dios nos enseña a orar. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros, o sea, ponen sus rostros como tristes, ¿no? Para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. Actúa normal, y es más, hasta yo podría decir, hazlo con gozo, ¿no? ¿Cuándo te perfumas? Hazlo con alegría, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Ahora, algunas similitudes que podemos encontrar en los tres pasajes. Cuando oren, cuando des, cuando ayunes. Lo interesante es que Jesús nunca dijo, si das, si oras, si ayunas. Para Jesús esto iba a ser lo normal en la vida de un cristiano. Como un discípulo de Jesús, para Jesús es normal que tú seas generoso, que tú des. Para un discípulo de Jesús, para Jesús es normal que tú ores. Y sí, también para Jesús sería normal que sus discípulos ayunaran. Por eso dice, da por sentado esto, da por sentado que van a orar, da por sentado que van a ser generosos, da por sentado que van a ayunar. La primera similitud es que esto es y debería ser lo normal en la vida de todos nosotros. Lo normal sería que fuéramos siempre generosos. Lo normal sería es que tuviéramos una vida constante de oración. Lo normal, sí, salvo aquellos, tal vez, y dije tal vez porque a lo mejor Dios los está llamando, tal vez aquellos que tengan una enfermedad que no les permite hacerlo. Lo normal sería que en nuestra vida como cristianos también existiera el ayuno. Por eso Jesús dice, cuando lo hagas, porque sabe que lo tenemos que hacer. Cuando le preguntan a Jesús acerca del ayuno, hey, tus discípulos no ayunan, y Jesús dice, sí, no ahorita, pero va a haber un momento en el cual lo van a ¿qué? A hacer. Y la verdad es que voy a enfatizar mucho en el ayuno hoy, porque yo sé que no somos una iglesia en la cual haya mucha gente que lo haga. A lo mejor hay gente que lo hace y qué bueno que no lo sé, porque está haciendo lo que dice la Escritura. Pero sí sé que hay muchísima gente que sí ha sido y ha dado a veces como una reacción o ha orado como una reacción, o a veces sí ha intentado orar, pero creo que hay muy poca gente, en verdad, muy poca gente que ha tratado de hacer del ayuno una disciplina en su vida. Entonces, las tres similitudes es que Jesús lo da por sentado. Esto es algo que van a hacer, que yo sé que van a hacer. Otras similitudes es
que los tres, Jesús dice, no lo hagan para que los demás lo vean. En los tres Jesús dice, no lo hagas para vanagloria, no lo hagas para exaltarte, no lo hagas para que los demás te vean. Y lo interesante es que dice, si lo haces así, ya obtuviste tu recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La admiración de los demás. Dices que y manifiestas y te paras y dices, bueno, lo estás haciendo para que los demás te reconozcan. Está bien, esa va a ser tu recompensa. Por eso dice, no lo hagas como los hipócritas que se paran en las plazas para que los vean, porque te aseguro que ya han recibido su recompensa. Es esa, que la gente los admire, que la gente los ponga, esa es. Y ya. Otra característica que dice Jesús que debemos tener es que entonces nos pide que lo hagamos ¿en qué? En secreto. Dice en generosidad, que tú una mano no vea lo que hace la otra. Si eres generoso, y espero que lo seas porque eso va a aumentar tu fe, no lo tienes que anunciar. Hazlo. Yo espero que tengas una vida de oración, pero no lo hagas con el motivo de querer ser superior a los demás. Hazlo porque esperas tener una relación íntima conmigo. Hazlo porque esperas tener una relación cercana ¿a qué? A mí. Y yo espero que ayunes, dice Jesús, pero no para demostrar que eres el más espiritual, sino porque eso me demuestra que necesitas de mí, que siendo débil tú, yo soy fuerte en ti, que menguas tú para que mi espíritu crezca en ti, para que mi espíritu fortalezca tu ser. Y lo interesante de los tres, es que dice que Dios ¿qué? Recompensará. ¿Dios qué? ¿Dios qué? No lo hacemos para la recompensa, pero va a haber recompensa. A veces me pregunto si en verdad creemos eso. ¿Crees en verdad que Dios te ve y te recompensa? Entonces hazlo. Yo creo que muchos que no ayunan es porque creen que no hay una diferencia entre hacerlo y no hacerlo. Que su vida cristiana va a seguir igual si no lo hacen. Y no es cierto. No nos dice cómo es la recompensa. No nos lo dice. No. Yo podría decirte, ¿sabes qué? Si eres generoso, tal vez usando otros versículos que los hay, te vas a hacer millonario. Bueno, aquí no dice. No dice que si oras todos los días va a pasar exactamente lo que tú quieres. Tampoco este pasaje Jesús dice eso. No dice que si ayunas como una disciplina, eso es importante, no se hace todos los días, pero sí se hace como una disciplina. No es importante que si lo haces, dice que vas a tener mejor fuerza. Eso no lo dice. La recompensa que da Jesús es la que Él quiera dar. Yo no la conozco. Te va a dar lo mejor que es para ti. Pero yo sí creo que muchos de nosotros, yo inclusive a veces dudo de eso, si no haría de esto algo constante en mi vida. A veces soy egoísta. Y parte de mi egoísmo es mi duda en lo que Jesús me ha prometido. A veces no tengo la vida de oración que quisiera, otras veces sí. Y no la tengo porque a veces creo que dudo en que realmente Dios está conmigo ahí platicando. Porque si tuviera totalmente esa certeza, créeme que tú te sentarías no 10 minutos y no se te haría pesado, te sentarías horas. Imagínate a Jesús al lado de tu silla y que te dijera, hey, quiero platicar contigo, cuéntame. ¿Dejarías todo? Y a veces creo que no creemos eso. Creo que muchos no ayunamos porque no vemos que va a haber alguna recompensa. No lo hacemos por conveniencia, pero hasta por eso, ¿no?
De verdad creemos, y yo creo que espero que tengamos un amén, porque tu fe se va a fortalecer si haces esto, estas tres cosas de tu vida, una disciplina. Al principio no es fácil. No es fácil ser generoso cuando, por ejemplo, estás pasando por dificultades económicas. No es fácil. No es fácil ser generoso cuando Dios te está bendiciendo mucho. Tampoco es fácil. No es fácil tener una vida de oración constante. No es fácil porque el mundo nos ha dicho que tenemos muchas prioridades, muchas otras cosas que hacer. Lo que me sorprende del mundo es que a medida que hay más herramientas que son creadas para que nosotros trabajemos, entre comillas, menos, pareciera que nos llenamos más de actividades y de actividades, ¿no? No es fácil ayunar. No solo a ti te duele la cabeza, a mí y yo creo a todos los que estamos aquí nos debilita. A veces cuando hemos estudiado el ayuno muchos me dicen, es que pastor, me siento mal. Y pues yo no conozco a ninguno que se sienta bien. Los 40 días que pasó Jesús en ayuno y en oración, yo no creo que haya sido, pero su espíritu se fortalecía. Y cuando estaba preparando el mensaje de hoy, puse ayuno en el internet y me sorprende cómo hay muchos estudios que dicen que sí es verdad que algunas personas que tienen diabetes, cosas, lo deben de hacer o tener mucho cuidado, pero en general dice que ayuda a la salud. Me sorprendí. Y decían, ¿sabes qué? Llega un momento en que hay dolor de cabeza, debilidad, pero eso pasa en todos los cuerpos. Es un momento y después, y decía, tu cuerpo empieza a usar energía mala, así le llaman, ¿no? Colesterol malo, quema colesterol. Y en muchos, y no eran de religión, era de ciencia, decía, se han descubierto que el ayuno disciplinado, no es que voy a ayunar hoy durante 300 días, no, disciplinado, bien hecho, dice, ayuda al cuerpo. Y yo diría, y al espíritu. Y lo interesante de estas tres cosas es que nos muestra una vez más que Dios es el dueño de todo. Cuando hablamos de generosidad, hablamos de qué? De dinero, de posesiones, de lo tuyo. Y podemos ser generosos no solo dando, sino aún con las cosas que tenemos. Y lo que quiere Dios es que reconozcas que eso es que suyo. Y cuando hablamos de oración, hablamos de tiempo. Y Dios es el dueño de qué? De tu tiempo. Y Dios quiere que reconozcas que Él es el dueño de tu tiempo. Y cuando hablamos de ayuno, hablamos del cuerpo. ¿Por qué si crees que Dios puede sanar físicamente y oras por eso, no crees que cuando haces el ayuno no le va a pasar nada a tu cuerpo? Para mí es una incongruencia grande que le pidamos al Señor de nuestro cuerpo por nuestra salud, pero que cuando estemos bien digamos, es que me va a hacer daño, cuando Él nos dijo que lo hiciéramos. Y eso demuestra que es cuerpo. Es una manera de alabanza. Yo creo que muchos de los que están aquí, algunos no pueden en verdad por su salud, pero si tú estás sano, es una manera de Señor, te agradezco por mi cuerpo, Señor, es tuyo. Y lo interesante de estas disciplinas es que van a traer fe a tu vida. Porque cuando ves que Dios obra y va a obrar, porque su palabra dice que va a ser recompensada, cuando ves la recompensa, tu fe se va ¿a qué? A fortalecer. Tu fe se va a hacer más fuerte, más grande. ¿Cuántos quieren que su fe crezca? Empieza a ser generoso. Aunque te cueste. Aunque pienses que no es necesario. No es por necesidad que somos generosos. Empieza a ser disciplinado en la oración en tu vida. Hoy, si no has orado, llega a tu casa
Escoge un lugar y ora 10 minutos. Y empieza a hacerlo así. Después te vas a dar cuenta que necesitas más tiempo de oración, que tú mismo lo necesitas. Si nunca has ayunado, empieza. El jueves, el viernes, dile: Señor, voy a omitir el desayuno en mi vida para ti, ¿no? Y después, si puedes, un poco más. Y después puedes un poco más. Van a fortalecer ¿qué? Tu fe. Y lo interesante, y con esto quiero terminar, ya lo he dicho muchas veces: el que oye mis palabras y las hace, edifica su casa ¿sobre qué? El que oye mis palabras y no las lleva a la práctica es como un necio que edifica su casa sobre la arena. Es tu decisión cuál de esas dos personas eres tú, en cuanto a la generosidad, en cuanto a la oración y en cuanto al ayuno. Es tu decisión. No te pelees con mí, peleate con Jesús, ¿no? Yo solo estoy diciendo lo que dice leyendo lo que dice ahí ya la Escritura. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos muestras las cosas que nos ayudan a fortalecer nuestra fe en ti. Y quieres que seamos una iglesia que tenga estas disciplinas personales. Quieres que seamos discípulos tuyos que tienen estas disciplinas personales, Señor. Ayúdanos a hacerlo por la intención correcta, Dios. Y Señor, también, Padre, muéstranos esa recompensa, Dios. No lo hacemos solo por eso, pero tu palabra lo dice, Señor. Fortalece nuestra fe a través de nuestra generosidad, a través de nuestra oración. Y ayúdanos, no es fácil, pero ayúdanos también a hacer del ayuno algo de nuestra vida como cristianos, Señor. En el nombre de Jesús.